Bueno, vamos a empezar el tema. Ya para cerrar el capítulo 16 de Mateo, estamos viendo los últimos versículos del 21 al 18. Esta historia, la narrativa de Mateo, la podemos encontrar en Marcos 8:31 al 38 y Lucas 9:21 al 27. El contenido de esta historia lo podemos comparar con los otros dos autores. Entonces, antes de empezar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedir que su Espíritu Santo sea el que dirija esta plática. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno. Agradecemos porque has puesto en nuestros corazones y en nuestra vida el tiempo para reunirnos a través de Zoom, Señor, para compartir tu palabra, para conocerte a través de tu palabra, bendito Padre Celestial. Vemos que sea tu Espíritu Santo el que dirija esta plática y que el día de hoy aprendamos algo nuevo, Señor, acerca de ti y que nos reveles lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, la forma en que debemos comportarnos, la forma en que debemos guiarnos y la forma en que debemos de utilizar las escrituras, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Mateo, igual que las otras dos sesiones, lo tuve que partir en dos también. Los versículos 21 al 28 los tuve que partir en dos por las enseñanzas que vienen en estos versículos y para adentrarnos un poquito más a profundidad de lo que viene en estos versículos. Si leemos del versículo 20 al 23, para no perder el hilo de qué es lo que había pasado en la sesión anterior, pues dice la lectura así. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mashiach. Desde entonces, Yahoshua comenzó a explicar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Kefá lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Maestro, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda eso. Entonces él se volvió y le dijo a Kefá: Quítate delante de mí, Satán adversario, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. Bueno, aquí poniéndonos un poquito en contexto de todo lo que ya había venido ocurriendo en el capítulo 16, empezamos el capítulo 16 con la levadura de los fariseos, con la levadura de la doctrina de la palabra de Dios. Posteriormente, en el mismo capítulo 16, encontramos la revelación de Jesús como el Cristo, de Jesús como el Mesías, que había de venir a librarnos de la esclavitud. Pero vamos a ver que esa esclavitud de la que nos habría de librar no era una esclavitud de un imperio como tal, un imperio físico, sino la esclavitud del pecado. Y entrando en ese tema, Pedro, la persona que había testificado, que había confesado que Jesús era el Cristo, pues es también la misma persona que reprende al Señor. Entonces vamos a entender un poquito la ambigüedad de la situación, porque en estos pasajes vamos a ver cómo Jesús empieza a trabajar con los discípulos, con los apóstoles, para cambiarles el pensamiento acerca de lo que ellos creían que iba a ser el Mesías. Ellos, igual que muchos judíos y que los maestros de la ley, pensaban que el Mesías era un hombre que era estratega, que era militar y que los iba a liberar de la opresión del imperio romano. Lo que no entendían todavía es que Jesús era el Mesías, pero que habría de liberar a toda la humanidad de la opresión del pecado, de la esclavitud del pecado.
Entonces, llevemos como título Conocer a Jesús y la sana doctrina versus la levadura de falsos maestros. Ya que Jesús, su naturaleza, su personalidad, su carácter es revelado, entonces es necesario comprender la dimensión de su obra. ¿Cuál es la dimensión de su obra? Bueno, la dimensión de su obra no solamente consiste en nacer, y muchas veces, sobre todo en diciembre, ¿no? Llegan las fiestas decembrinas y muchos cristianos, muchos fieles celebran Navidad. Y dicen, no, es que nació nuestro Señor, sí, pero la obra no se completa en su nacimiento. La dimensión de su obra no es que haya nacido, no solamente que haya venido, no solamente que haya hecho la voluntad del Padre durante su ministerio. La dimensión de su obra implica lo que les acababa de decir a sus discípulos, que él tenía que ir a Jerusalén a morir y resucitar al tercer día. Esa era la dimensión de su obra. Y eso no lo concebían los discípulos. De hecho, a partir del capítulo 16, podemos ver un cambio en, en el ministerio de Jesús respecto a sus discípulos. A partir del capítulo 16 de este pasaje, vemos que Jesús les empieza a predicar que él tenía que ir a Jerusalén y tenía que morir y resucitar al tercer día. Y claro, los discípulos no lo entendían porque ellos tenían esa percepción de un Mesías liberador de una opresión física. El trabajo de la fe y de la salvación comienza entonces con la revelación acerca de la persona de Cristo en nuestras vidas y una confesión acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Maestro, Jesús es el Mesías, y además una firmeza como la de Pedro en la sana doctrina de predicar el Evangelio como debe ser predicado y creer que la salvación entonces es a través de esa convicción, de esa declaración de fe. Y como les venía diciendo, este pasaje es una transición entonces entre el ministerio de Jesús y su obra que estaba próxima a ocurrir, y lo que había ocurrido anteriormente. De hecho, en Mateo 4:17 vemos la transición también. Antes de Mateo 4:17 podemos ver que el ministerio lo tenía Juan el Bautista y estaba predicando acerca de que el reino de Dios iba a venir a la tierra. Después de que Juan es arrestado, Jesús comienza a predicar y entonces empieza a desarrollar su ministerio. Antes no, porque los tiempos de Dios tenían que cumplirse como eran su voluntad. Y Mateo 4:17 nos da una pauta también diciendo, desde entonces Jesús empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora en Mateo 16, desde entonces Jesús les empezó a decir a sus discípulos que él tenía que morir, que él tenía que ser entregado y tenía que morir por los pecados, pero iba a resucitar. Ahora bien, durante todo este tiempo fue preparando a los discípulos. ¿Y por qué fue preparando a los discípulos? Y vamos a posicionarnos geográficamente. Jesús sigue en Cesarea de Filipo y tiene que ir a Jerusalén. Para que nos podamos ubicar geográficamente, estamos hablando de una distancia más o menos de aquí a Mazatlán, de Culiacán a Mazatlán. Para los que conocen Sinaloa, que nos lleguen a escuchar, de Culiacán a Mazatlán estamos hablando de más o menos 200 kilómetros. Entonces Jesús estaba aproximadamente a esa distancia, un poquito más lejos de Jerusalén. Y él tenía que regresar entonces para que
para que lo entregaran a las autoridades y para que lo mataran y poder cumplir su obra y resucitar. Jesús rompió el paradigma de los judíos que pensaban que el Mesías vendría a conquistar y a gobernar. Es todo lo opuesto a la vida y obra de Jesús. Si vemos a Jesús, todo el ministerio completo lo vemos sirviendo, lo vemos trabajando, lo vemos haciendo, lo vemos rompiendo el pensamiento humano y haciéndolos entrar en razón de que Él era el Mesías, pero que se tenía que cumplir la palabra en Él. De hecho, en el último párrafo de esta diapositiva, podemos ver que los judíos de esa época y los judíos actuales inclusive ignoran Isaías 53. Es uno de los pasajes que habla literalmente del el sufrimiento que iba a tener el Señor Jesucristo cuando fuera muerto, cuando fuera entregado el justo para librar a los injustos. Déjenme alejo tantito la computadora. Aquí quiero entrar en razón, también con unas doctrinas o con una enseñanza que se utiliza mucho, algunos hermanos lo utilizan, que agarran y traen una frasecita y empieza más o menos con, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Bueno, Romanos 1, 18 al 32 nos dice que somos unos pecadores, que nadie busca a Dios, que no hay nadie justo y que nadie busca a Dios. Entonces, sí, la Biblia dice que si yo creo en Jesús, soy salvo, que si yo confieso mis pecados, Él me los perdona, sí. Pero también dice todo el extremo contrario. Entonces, esta parte de yo soy lo que la Biblia dice que soy, pues esa introducción, ¿verdad?, de los predicadores nos deja una ambigüedad. ¿Qué realmente soy? ¿Soy justo o soy pecador? Dice también, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Bueno, pues Ageo 2:8 dice el Señor que de Él es la plata y que de Él es el oro. Apocalipsis 3:17 dice que crees tener riquezas, que crees estar vestido y sin embargo no eres más que un pobre, desgraciado y desnudo. Entonces, la palabra de Dios dice que no tengo nada, que si estoy con mi sabiduría no tengo nada. Luego dicen, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Uno de los textos por excelencia de todos los cristianos es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Y de hecho lo vamos a ver en los pasajes que siguen de Mateo 16. Yo no puedo hacer nada por mis propias fuerzas. Lo que puedo hacer lo hago en Cristo Jesús, que Él es el que me fortalece. Y en este día glorioso, mi mente está abierta, mi espíritu está receptivo. Mateo 26:41 dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne es la mente y es débil. No puede ser una mente abierta porque es débil a querer escuchar la palabra de Dios. Dice, porque estoy a punto de recibir la gloriosa, incorruptible, inmarcesible, fuerte, viva y poderosa semilla que es la palabra de mi Dios. Y sí, esto es lo único que dicen que tiene bastante coherencia, que es la palabra de mi Dios, que es inmarcesible, que es inefable, que es verídica, que es 100% verdad. Entonces, si vemos Hebreos 4:12, vemos que la palabra es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestro ser y que llega hasta al tuétano, ¿no? Que es la grasita que está dentro de los huesos.
Salmo 138:2 dice, bendigo y alabo tu palabra, Señor, porque está al mismo nivel de tu nombre. Entonces, cuando decimos la palabra de Dios y entendemos que está al mismo nivel que Dios, estamos hablando directamente de Dios. Es una transición, es una transición de lo que está escrito en su palabra, es lo que Dios dice y lo dictó o lo dispuso en la vida de más de 40 autores. Sin embargo, todos ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Luego dicen, y valientemente yo confieso, hacemos paréntesis otra vez, Mateo 11:27, Primera de Corintios 12:3. Dice que nadie puede conocer al Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y no se revela a menos que el Hijo quiera revelarse. Estamos parafraseando lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie que tenga el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es anatema. Y nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede decir que Jesús es el Maestro. Dicho de una forma más digerible, nadie que haya sido lleno del Espíritu Santo, que haya sido bautizado del Espíritu Santo, puede maldecir a Jesús. Y nadie que no tenga el Espíritu Santo puede bendecir o puede proclamar con esa fe y con ese denuedo como Pedro, que Jesús es el Maestro, que Jesús es el Mesías. Entonces, nadie tiene esa capacidad. Y luego dice que nunca, nunca será el mismo para la gloria de Dios. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11, parafraseando, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que practica justicia, el que es justo, perdón, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, esta frase bien intencionada, que parece, ya parece más bien un rezo de que se repite predicación tras predicación, bien intencionada, no es más que una falta de conocimiento o una ignorancia a la palabra de Dios. Ser ignorantes respecto a la palabra de Dios. Porque no conocen la Biblia y declaran, según ellos, cosas bíblicas. Vaya. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Pedro en ese pasaje jala a Jesús, lo pone por separado, una plática privada entre él y Jesús, y lo empieza a reprender. Lo empieza a reprender porque unos versículos antes estamos viendo que Jesús lo exalta y le dice, oye, tú vas a ser un gran servidor de mi ministerio, de mi comunidad. Y como Pedro tenía una percepción distinta, una percepción errónea acerca de quién era el Mesías, entonces Pedro obviamente no le conviene que el Mesías se muera, porque el Mesías, según la concepción de Pedro, era un hombre que iba a tener poder aquí en la tierra. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No regresa, no regaña a Pedro como tal, sino a las intenciones de Pedro. Y le deja en claro, no tienes la visión en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y yo te acabo de decir que no dejes que la levadura de los fariseos afecte tu conocimiento acerca de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Los propios discípulos creían en la resurrección, pero no creían 100% en la que Jesús estaba profesando. Él les estaba diciendo que él iba a morir y que iba a resucitar.
y ellos habían visto ya, habían sido testigos ya de que Jesús había levantado a varios muertos. Pero dentro de ese entendimiento, ellos pensaban que era a través de Jesús que se levantaban los muertos, que él hacía el milagro, pues estaban dejando por un lado la obra del Espíritu Santo también. Entonces ellos decían, ¿cómo entonces Jesús puede resucitar si Jesús es el que da la orden? Ellos no entendían la forma de obrar de Dios. Y ese es el paradigma que se tenía que cambiar, cómo Dios obra. Y aquí repetimos, ¿no? Pedro, justo después de que le fue revelado, es el mismo que intenta persuadir. Y Pedro, como muchos judíos, no conocían el capítulo de Isaías 53, el capítulo que habla de la muerte, de la pasión de Cristo. Debemos entender que la verdad central sobre el cristianismo no solamente yace en Jesús, sino en creer que Él vino y que murió por nosotros y que a través de esa muerte y de esa resurrección nosotros podemos conseguir la justificación, la salvación y la vida eterna con Él. Posteriormente, en Mateo 16:24, dice, entonces Yahushua dijo a sus discípulos, ahí ya tomó a Pedro, lo regresó con los otros 11 y no solamente les dijo a ellos 12, habló con los discípulos que le seguían, con toda la gente que le seguía que estaba en ese momento ahí. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con sus mensajeros, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. En verdad les digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora iniciamos el apartado entonces de sana doctrina. Un verdadero cristiano no debe hacerse la idea de que seguir a Cristo es fácil. De hecho, seguir a Cristo son pruebas. Y lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en la vida de los apóstoles. Inclusive Jesús mismo le dice a Pedro la forma en que él iba a morir. Le profetiza la forma en que él iba a morir. Entonces, un cristiano debe hacerse la idea de que seguir a Cristo no es fácil. Y si entendemos el contexto de los tiempos que los apóstoles vivieron, donde los perseguía el imperio romano, les daba muerte, los mismos judíos les daban muerte, los daban persecución. Ahora, si lo traemos a nuestra época, donde las minorías quieren imponerse a, a lo que ellos creen que es correcto y dejan por un lado a la razón, dejan por un lado a la ciencia, dejan por un lado la ética, el comportamiento ética por una moral quebrada o desquebrajada, pues entonces podemos ver que los tiempos no han cambiado mucho, que sigue siendo difícil seguir a Cristo. Y no importa en qué año nos haya tocado vivir, es difícil seguir a Cristo. Todos los días el cristiano debe tomar su cruz y negarse a sí mismo, es decir, quitar la mira de las cosas de los hombres y poner la vista en las cosas de Dios. Mateo 6:21. Donde tiene el hombre sus tesoros, ahí tiene su corazón. Si tus tesoros están en prosperidad, en declarar, en tener iglesias llenas, de
fieles aparentemente, pero vacíos y todos yéndose a perderse en el infierno, entonces tu corazón también está lejos de Dios. Si tu corazón está en seguir una doctrina acorde a la vida y obra de Jesús, entonces tu corazón está en las cosas de Dios y tú obviamente estás esperando la promesa de una vida adorando y exaltando el nombre de Dios por el fin de los tiempos, o sea, por la eternidad. La vida del cristiano no se trata de ir declarando palabras positivas o palabras de poder. Eso lo hemos venido escuchando ya las otras dos predicaciones, las otras dos sesiones. Hemos dicho, tus palabras no tienen poder. Lo que tú digas no se va a cumplir porque tu palabra no tiene poder. Dios tiene poder cuando Él habla, nosotros no. Cuando declaras cosas positivas, no van a ocurrir tampoco, porque volvemos a lo mismo, las palabras no tienen poder. Y porque palabras positivas, pues van en contra totalmente de negarse a sí mismo. Chocan esas ideas. Un cristiano verdadero no debe guiarse por cuántos dones Dios le ha conferido. Si vemos la historia de Primera de Corintios 12, capítulo 13 y capítulo 14, vemos uno de los regaños más grandes de amor que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque ellos estaban abusando de los dones espirituales. ¿Y cuál era el abuso que ellos estaban haciendo? Bueno, el abuso que ellos estaban haciendo es que todos recibían todos los dones, y eso es antibíblico porque los dones son regalo de Dios. Entonces, un regalo no implica que te va a regalar todas las cosas, sino que te va a regalar ciertas cosas para que tú las hagas. Todos estaban abusando de los dones porque todos estaban exaltándose a sí mismos, presumiendo que ellos podían hacer muchas cosas para el evangelio, pero no estaban edificando a la iglesia, estaban ocasionando envidias. Entonces, un verdadero cristiano no debe guiarse por cuántos dones Dios le ha conferido. Un verdadero cristiano debe utilizar todos esos dones y ponerlos al servicio. Y listo. No debe medirse por cuánto conocimiento ha acumulado al respecto. Hoy en día también hay muchos teólogos, mucha gente muy conocedora que acumula conocimiento, acumula y acumula conocimiento, pero eso no lo hace un verdadero cristiano. De nada te sirve acumular el conocimiento y no accionar ese conocimiento acerca de Cristo. Dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tus obras, ¿no? La fe sin obras es muerta. O sea, y en este caso el conocimiento sin tener fe y sin tener esa acción, pues también es en vano, es vanidad, diría Salomón. No debe considerar que los regalos de Dios se compran. Y esto es muy obvio. Un regalo es algo que te dan aún sin que lo merezcas. Aún sin merecerlo, es algo que te lo dan porque a la otra persona le nace dártelo. Tú no puedes ir a decirle a otra persona, oye, te compro eso para que me lo regales. Pues no tiene sentido. Mejor lo compras tú directo. Pero en el caso de las cosas espirituales no funciona así. No podemos comprar los dones, los regalos. La salvación, como muchas doctrinas lo declaran, la salvación no se compra o no se hace por obras. La salvación es un regalo y tenemos que quedarnos con esa idea y ser agradecidos con ese regalo. Un verdadero cristiano no debe medir la cantidad de posesiones que logre adquirir. Si bien la parábola dice que le da 5 talentos y los pone a trabajar, y al que le dio 2 talentos los pone a trabajar, pero al que le dio 1 talento lo escondió, ni siquiera lo metió al banco. Y cuando regresó el dueño de los talentos, el que tenía 5 talentos trabajó y los duplicó y le entregó 10.
El que tenía 2 talentos los trabajó, los duplicó y le entregó 4, pero el que tenía 1 talento le regresó el talento intacto, ¿ok? Bueno, no debe medirse en la cantidad de posesiones que logre adquirir. Sí, todo lo que esté en nuestro alcance hacer, hay que hacerlo. Sea caridad, sean proyectos, porque las capacidades Dios nos las dio. Pero no porque Dios nos dé más capacidad intelectual, más capacidad económica, más capacidad de diferente tipo a una persona, quiere decir que es más salvo o quiere decir que es más fiel o quiere decir que es más cristiano. No, no hay una forma de medir eso. No se mide. Simple y sencillamente no se mide. Por eso no hay una forma de medirlo. Sana doctrina entonces es responder la pregunta más importante para cualquier persona que de verdad quiere seguir a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Mateo 16:26. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Lucas 9:25. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? No hay nada en la tierra o por debajo de ella que pueda reparar la pérdida de nuestra alma. Decíamos en las diapositivas anteriores, Mateo 6:26, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro no es la gloria venidera de Jesús, reinando y querer estar con Él y anhelar estar con Él, tu corazón está perdido y no hay manera de que tú puedas ser salvo. No hay manera de que el dinero pueda comprarla porque acabamos de ver en Ageo que no tenemos dinero, que todo le pertenece a Dios. Y de hecho el libro de Juan, el Evangelio según Juan, empieza diciendo que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él fueron hechas. También debemos entender que todo lo que vemos en este mundo es temporal. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Bendigo a Dios porque me dio y bendigo a Dios porque me quitó. O sea, en todo momento voy a bendecir el nombre de Dios. No importa lo que tenga, no importa lo que logre, no importa lo que pierda, no importa lo que pase. Entendemos que todo en esta vida es temporal. Apocalipsis 21:1 y hasta el 22:5 nos narra cómo es que efectivamente todo este mundo es temporal, porque este pasaje de Apocalipsis nos describe una tierra nueva, un cielo nuevo, o sea, nos narra todas las cosas que vienen nuevas. Entonces, este mundo es temporal y es desechable por completo. Las recompensas prometidas son futuras. El pasaje termina diciendo, Mateo 16, termina diciendo que viene pronto y que trae recompensas para todos los que confiesan que Él es su Salvador. Bueno, las recompensas son futuras. Hebreos 11:1, 11:6 y 11:38-40. Los 3 pasajes o el Hebreos completo 11 es una narrativa de la fe. Y la fe es, es creer que vienen cosas a pesar de no verlas. Es creer, acercarte a Dios porque crees que existe Dios a pesar de que no lo puedes ver. Y es entender que acercarte a Dios, creer en sus palabras, creer en sus promesas, es recibir una recompensa en el futuro que no es en esta tierra. Es despojarte de esta vida terrenal
por algo que es muchísimo mejor. Y claro que analizándolo es muchísimo mejor porque en esta vida terrenal nosotros estamos sujetos a que un día vamos a morir. Un día vamos a morir y se acabó. Pero en las cosas venideras vamos a tener una recompensa eterna y vamos a vivir por siempre a su lado. El Hijo del Hombre viene. Esta frase traducida del griego, hago este comentario. Esta frase traducida del griego, el Hijo del Hombre viene, significa ten por seguro que viene. Dicho en un culichi entendible, viene porque viene. Ahora bien, debe analizarse o debe estudiarse en un contexto posterior a la destrucción del templo. La destrucción del templo de Salomón, el segundo templo que se construyó, ocurre en el año 70. Recordemos que la vida del ministerio de Jesús fue a los 33 años, entonces la destrucción del templo sucedió como 40 años después. Y esto para que los judíos mesiánicos, o sea, para los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los primeros judíos que se iban a convertir al evangelio de Jesús, entendieran que los sacrificios ya no eran necesarios. Ya el sacrificio había sido pagado por Jesús, ya no había necesidad de seguir llevando animales a sacrificar al templo por el perdón de los pecados. Ya no era necesario ese sacrificio. De hecho, los únicos vestigios que quedan del templo es el muro de los lamentos. Ahora bien, la realidad del cristiano verdadero está muy alejada del pensamiento del mundo actual. Y digo del mundo actual porque es el mundo que nos está tocando vivir. Es la situación social que nos está tocando vivir a nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento del mundo actual? Primero estás tú. Todo se centraliza en la persona. Todo gira en torno a la persona. Somos nuestro propio sistema solar y todo gira en torno a nosotros mismos. Y todo parte de estar bien primero conmigo mismo para poder estar bien con los demás. Y la vida del cristiano, la vida de un verdadero creyente, nos lleva a entender que hay veces que nos vamos a despojar de todo por servir. Y si nuestro tesoro está con Jesús, entonces la realidad del cristiano y la realidad que debe entender el cristiano más bien es que puede llegar a despojarse hasta de su propia vida por quedar bien con Jesús. O sea, es un completo rechazo a mi vida terrenal, a mi vida carnal, por servir, por amor. 1 Corintios 13, todo lo que yo haga tiene que ser por amor. De nada sirve que yo me despoje de mi propia vida, de nada sirve que yo dé comer a los necesitados, de nada sirve que yo haga todas las obras de caridad, todo que sea el altruista más grande del mundo, el más altruista de todos los tiempos, si no hago las cosas con amor o por amor a Dios. Todo lo que yo haga lo tengo que hacer como para Dios. Cuán alejadas están muchas doctrinas que según predican el Evangelio de Jesús de una sana doctrina. Muchas doctrinas hemos mencionado mucho a la Iglesia Católica, y es que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene las indulgencias para poder ser perdonado completamente. Tienes no solamente que confesar que Jesús es tu Señor, tienes que pagar indulgencias. Y esas fueron las 95 tesis de Lutero,
que rebate contra la Iglesia Católica y donde inicia la Iglesia Protestante de decir, oye, no, es que no es así, es que la salvación es un regalo, no hay necesidad de pagar nada. ¿Okay? Doctrinas como la de ellos nos hacen ver que no solamente tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, sino que tienes que hacer obras, pero con esas obras vas acumulando según el nivel de tus obras. Y nunca necesitas arrepentirte del pecado, puedes vivir del pecado. Mande. Dile a Norberto que se calle. Ah, ahí voy. Bueno, ¿qué nos quedamos? Ah, que muchas doctrinas que predican, que según predican a Jesús, están muy alejados de una sana doctrina. Y decía, los católicos tienen las indulgencias, los católicos tienen la Biblia, pero también tienen la Eucaristía. Tú tienes que, y está por encima de lo que dice la Biblia, de hecho, tú tienes que quedar primero bien con el sacerdote, con los hombres, antes que con Dios. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen y predican el Evangelio, pero tienen a sus profetas. Entre los testigos y los mormones, si mal no recuerdo, uno de ellos dos, eh, aseguran que las profecías sigue habiendo revelación. Entonces, si sigue habiendo revelación, quiere decir que el canon bíblico que nosotros tenemos no es suficiente y que Dios sigue hablando en esos tiempos, pero no tenemos registro de las escrituras. De hecho, los mormones tienen también el libro del Mormón, que está por encima de las escrituras. Ellos utilizan lo que dice el libro del Mormón y las escrituras. Entonces, están muy alejados de una doctrina sana porque no están enfocados en la palabra de Dios. Inclusive llegan a decir que la Biblia tiene errores o errores que el traductor tiene errores. Claro, hay que entender que son traducciones de un idioma antiguo a un idioma actual. Y también hay que entender que en el contexto que se narra la escritura, hay mucha diferencia entre cómo nosotros, por ejemplo, los mexicanos, cómo entendemos el lenguaje. Les decía en otra predicación, les dice a los fariseos, cuando empezamos el primer tema de Mateo 16, conocen los tiempos, saben que va a ser un día cuando el cielo está rojo, pero saben que va a llover cuando el cielo está rojo y sombrío. Y aquí en Culiacán no podemos decir que va a llover cuando el cielo se pone rojo porque no, y sombrío, porque no se pone rojo y sombrío. Aquí en Culiacán decimos que va a llover cuando se sofoca el clima, hace mucho calor, no corre nada de viento y se siente la humedad, la densidad de la humedad en el ambiente. Entonces, tenemos que entender también ese tipo de contextualización de las escrituras. También los testigos, por ejemplo, dicen que van a resucitar solamente 144,000 personas. A mí no me conviene estar en una religión donde solamente 144,000 van a resucitar, porque a lo mejor no voy a alcanzar boleto. A mí me conviene estar en una religión o en una creencia donde Jesús me otorga el perdón de los pecados, se me revela a mi vida y yo puedo estar en comunión directa con el Padre a través de Jesús, a través de Jesús para lograr la salvación, ¿no? Para poder estar firme y conocerlo y anhelar estar en su presencia.
Ahora bien, hay otra religión, por ejemplo, que predica a Dios, pero está muy equivocado de predicar a Dios. Y algunas pequeñas pruebas de cuán equivocados están, las voy a presentar ahorita, ¿no? Que es el Islam, los que tienen el Corán como libro principal. El Corán, fue revelado según al profeta Mahoma, y es un libro que surge después de los evangelios y lógicamente, después del Antiguo Testamento. Ahora bien, el Corán, en uno de los suras o en uno de los cantos del Corán, dice que si tienes dudas, revise los textos antiguos. O sea, el Corán te dice, lee la Biblia. Y cuando tú leas la Biblia, lógicamente vas a conocer la verdad y la verdad te hará salvo. El Corán, repito, fue según el principal profeta de ellos, perdón, por encima de Jesús inclusive, es Mahoma. Las escrituras dice que el evangelio iba a ser predicado por los apóstoles y había señales que los iban a acompañar, que iban a confirmar el evangelio. Una de esas señales es que ellos iban a poder tomar veneno y no se iban a morir. Si leemos la Biblia, no vamos a encontrar registro de que los apóstoles hayan tomado veneno y no se murieran. Sin embargo, sí podemos encontrar registro de que Mahoma le dieron un alimento envenenado y se murió. Entonces, Mahoma no era un enviado de Dios. Los musulmanes, en otro de sus suras, en otro de sus cantos, dicen, más bien, perdón, dicen que Dios puede ver y no tiene ojos, que Dios puede escuchar y no tiene oídos. O sea, Dios puede hacer ciertas funciones del cuerpo, pero no tiene los órganos que realizan esas funciones. Pero no creen que Dios pueda tener un hijo. Entonces, rechazan por completo la vida y obra de Jesús. Y al rechazar por completo la vida y obra de Jesús, están negando a Dios mismo. Por eso es muy importante conocer las escrituras. Es muy importante conocer y pedir que se nos revele y que podamos entender más acerca del ministerio de Jesús, acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y anhelar estar en su presencia. Podemos seguir hablando también de los predicadores que predican el carisma, ¿no? Los dones carismáticos, que te hablan de prosperidad, te hablan de poder positivo, te hablan de psicología cristiana, marketing cristiano y de crecimiento, te hablan de muchas cosas que están muy alejadas de una vida firme en Jesús. Tenemos que enfocarnos en ser como Pablo, por ejemplo. Ser como Pablo, porque él decía, imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. O tenemos que imitar también a Pedro, porque con esa firmeza declaró que Jesús era el Mesías. Y con esa misma firmeza en su carta, él escribe que la piedra que los constructores rechazaron vino a ser la piedra angular. O sea, Jesús es la roca. Eso lo dice Pedro. Debemos imitarlo a él porque él fue un gran servidor del evangelio. Y no le importó a ninguno de los apóstoles, les importó escatimar hasta su propia vida por predicar una doctrina verdadera, por ir en contra del pensamiento de la época. Y así como ellos estaban en contra del pensamiento de la época, nosotros en nuestros tiempos debemos también estar en contra del pensamiento de la época, no cayendo en conflictos, sino predicando y pidiéndole a Dios que Él haga una obra redentora en la vida de quienes nos escuchan.
Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde para poder agradecer el tiempo que Él nos permitió para compartir su palabra. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios mío, porque nos has permitido estar delante de tu presencia, nos has permitido estudiar tu palabra una vez más y nos permite, Señor, conocerte a través de tus escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, porque nos revelas cada día cómo es que debemos de comportarnos como cristianos, qué es lo que debemos anhelar en nuestro corazón, dónde deben estar puestos nuestros ojos y nuestros tesoros, dónde los debemos tener puestos, Señor. Y así como los hombres que mencionas en el libro de Hebreos capítulo 11 tenían su fe puesta en esa promesa, Señor, así nosotros también queremos, eh, así también nosotros queremos tener nuestra fe puesta en esa promesa, Señor. No en las cosas terrenales, porque sabemos que se acaban y que un día van a pasar por desechables, Señor, sino en las cosas que han de venir, que son eternas, Padre Celestial. Te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.